Dios no tiene nada que ver con el mundo. Y nos dice la palabra del Señor en Levíticos 23, que el Señor nuevamente le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En este caso, al pueblo que hoy vive y escucha la palabra del Señor. En este caso, al sumo sacerdote que Dios llama y separa para adoctrinar a un pueblo. El Papa no tiene nada que ver con Dios. El Papa es el falso profeta. El Papa no tiene nada que ver con Dios. Cuando Dios nos habla del sumo sacerdote, Dios nos está hablando de aquel sacerdote que Él llamó, capacitó, ungió para que éste trabajara en su casa y en su altar, junto con los levitas y con los sacerdotes. El Papa es el falso profeta. Y nos dice la palabra del Señor que Dios le dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Dios le está hablándole al pueblo de servicios espirituales. Dios le está hablándole de cultos los cuales se le hacen al Señor en su casa y en su altar bajo el orden que Él estableció a través de su palabra. Dios nos dice que es el día de descanso del Señor. El día de descanso le pertenece al Señor. Este viene a ser uno de los servicios que Dios le pide al hombre. Una de las asambleas santas que Dios le pide y le exige a cada ser humano que Él llama y capacita para que éste trabaje como sacerdote, como sumo sacerdote o como cualquiera de los ministerios que Dios ha llamado a trabajar en su obra. Dios nos dice y nos aclara qué son los festivales. Estos son los festivales establecidos, dice el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa, como servicios. Tiene 6 días en la semana para hacer trabajo habitual, dice el Señor. Pero el séptimo es un día de descanso absoluto. El séptimo, nos dice Dios, es el día de descanso. Este día, el ser humano tiene que darle al Señor un servicio de asamblea santa. Este tiene que separarse para el Señor. Este no puede hacer nada ese día. Nos dice la palabra del Señor, es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. O sea que donde quiera que vaya aquel ser humano separado por Dios a trabajar en su obra, este día de descanso lo debe de guardar. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. Dios le muestra a todo ministerio, según el llamado que Dios le ha hecho, los festivales, los servicios que estos le tienen que dar al Señor. Los días que estos tienen que ir a la casa del Señor a hacerle servicio. Dios nos muestra esta instrucción desde el comienzo del año. La palabra del Señor nos dice que la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes.
Nos dice el Señor que al día siguiente, el día 15 del mes, comenzará cada ministerio a celebrar el festival de los panes sin levaduras. Dios nos dice que la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes del año. Esto equivale a enero. El día 14 de enero, a la caída del sol, aquí comienza el hombre a separarse para el Señor. Luego nos dice Dios que el día 15, aquí comienza este festival que cada ministerio tiene que darle al Señor. El festival que el pueblo tiene que ofrecerle a Dios. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de festivales? Cuando Dios nos habla de festivales, Dios nos está hablando de servicios, cultos, aquellos cultos que el hombre va a darle a su casa, a su altar, según la ordenanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos revela qué tiene que hacer el hombre, el ser humano llamado por él, desde el comienzo del primer mes del año.